Capítulo 4. El primer día de clases. El primer día de clases no fue un primer día de clases así nomás. ¿Qué va? Toño estaba preocupado por lo que había ocurrido en su habitación y además se puso nervioso cuando se reencontró con sus compañeros. Toño los conocía desde jardín e imaginó que al verlo dirían: ahí está el raro. Por eso trató de esconderse, como siempre, al final de la fila, detrás de los más altos. Pero no pudo, porque justo cuando llegó al último lugar, sucedió algo increíble. Su mochila comenzó a empujarlo. Sí, su mochila lo empujaba con fuerza hacia adelante. Aunque no le gustaba hablar, Toño fue diciendo perdón, permiso y disculpas mientras avanzaba a los topetazos entre los chicos y los pisaba sin querer. La mochila siguió arrastrándolo hasta que Toño llegó a la primera fila. Entonces se detuvo, justo al lado de ella. Toño no la conocía, debía ser la nueva, y seguramente se sentía tan sola como él. Ella lo saludó y en ese momento la mochila volvió a moverse, solo que ya no lo empujaba. Lo hacía girar, levantar un brazo, agacharse, levantarse, enroscarse. Eran pasos y piruetas que se parecían a los del break dance que baila su mamá. Sus compañeros lo miraban con cara de ¿y a este qué le pasa? ¿O se volvió loco? Y lo peor fue que ella también lo miró. Colorado por la vergüenza, lo único que se le ocurrió a Toño fue sonreír y disimular. «Hola, me encanta bailar el primer día de clases», le dijo. «¡Qué bien!», contestó ella, y también le sonrió. Por suerte, enseguida la señorita Lulu, su maestra, les dio la bienvenida y los guió al aula. Toño, todavía bailoteando, se apuró a ocupar el último asiento, en el rincón del fondo, para desaparecer de la vista de los demás. Se quitó la mochila y espió el interior. No se asustó cuando vio que, además del lápiz rojo, estaban masticados el negro, el azul, el amarillo y el naranja. No se asustó cuando vio que solo quedaban miguitas del sándwich de pepino, almendras y mortadela que le habría preparado su papá. No se asustó cuando descubrió que le habían dado un mordisco a la tapa de su libro de astronomía. Solo se asustó cuando vio dentro de su mochila un par de antenas y algo que bien podría ser un pie, una mano o una pata que intentaba escapar. Capítulo 5. Lo que había dentro de la mochila. Lo que había dentro de la mochila no era una cosa sino más. ¿Qué va? Toño se dio cuenta y la cerró enseguida, para que nadie lo viera y para que no se escapara. Sospechaba que podía ser lo que se había metido la noche anterior por su ventana y tenía una teoría de cómo había llegado hasta la mochila. Pero Toño quería averiguar qué era. Lo mejor es hacer una lista, pensó. No pudo, porque en ese momento oyó una voz que le preguntaba: ¿está libre este lugar? Era la nueva. Como nadie se había sentado nunca con él, Toño tartamudeó al responder que sí, y se puso colorado mientras ella se acomodaba a su lado. Pero más colorado se puso cuando su mochila volvió a moverse como loca. Toño la apretujó contra su pecho, pero para que se quedara quieta, y entonces se oyó un ruido. La chica lo miró. Para disimular, Toño bailoteó y canturreó una de las salsas preferidas de su mamá. Tux, 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 la clave, mi gente. Tux, 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 la clave, llama la salsa. También me gusta cantar el primer día de clases. La señorita Lulu no se dio cuenta de lo que ocurría. Mientras se explicaba lo que trabajarían ese año, qué libros leerían, qué útiles necesitaban. Cuando empezó el recreo, sus compañeros salieron al patio. Toño, sin soltar su mochila, se quedó en el rincón del fondo. Con el lápiz negro mordisqueado, hizo la lista de lo que podía ver en la mochila. Nada lo convencía. ¿Meteorito?
Mm, no tiene luz ni patas. Centella. No come sándwiches de pepino. Cometa. No cabe en una mochila ni hace tux. Monstruo. Demasiado grande. Insecto. Demasiado pequeño. Insecto mutante. Demasiado fantasioso. Fue entonces cuando Toño sospechó qué podía hacer, aunque no se atrevió a escribirlo en su lista. Sin soltar la mochila, esperó ansioso a que terminara el primer día de clases. Al fin sonó el timbre. La señorita Lulu los despidió y Toño salió corriendo a su casa. El papá preparaba lentejas rellenas con lechuga y dulce de brócoli. La mamá cantaba y bailaba un rock and roll con la cortina. La abuela chateaba en la compu para aprender a tejer un punto mascarpone y punto despeinado, ambos dificilísimos. Toño apenas lo saludó y cerró la puerta de su habitación en el mismísimo hocico de Hércules, que intentaba meterse a toda costa. Ni siquiera habló con Edison, dejó la mochila en el suelo y la rodeó con caramelos y golosinas que le había comprado su abuela. Entonces la abrió lentamente y esperó. De pronto oyó ruidos y se asomó una pata, o una mano, y una antena, hasta que después de varios tux, 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 justo frente a Toño, apareció él.